Muy buenas amantes del SEO y nada, seguimos con los vídeos de los errores de Search Console cuando añades una propiedad, cuando añades una página web, un dominio. Ya sabéis que tengo un vídeo de 20 minutos hablando de todos los errores, pero he preferido grabar vídeos cortitos para que sea mucho más cómodo, hablando brevemente de cada error y qué significa y cómo solucionarlo, ¿vale? En este caso ya tenemos los vídeos de estos dos y vamos con error de redirección. ¿Qué significa este error? Pues nada, si nos vamos a la página de Google, nos pone que Google ha detectado uno de los siguientes errores de redirección. Hay una cadena de redirección demasiado larga, hay un bucle de redirección, hay una URL de redirección que ha acabado por superar la longitud máxima o que hay una URL incorrecta o vacía en la cadena de redirección, ¿vale? Luego hay simplemente herramientas que te pueden decir exactamente qué es lo que pasa, pero yo recomiendo que utilicéis Screaming Frog, pero para que no tengáis ningún error como yo, que aquí tengo aquí 0 y en estos dos de abajo también, que ya lo hemos visto, pues el error de redirección se basa que, por ejemplo, si yo tengo una URL y le hago una redirección, cuando la cambio en algo, le quiero cambiar un Slack, le quiero cambiar la URL, pues si ya le pongo la nueva, pues la antigua le pongo la URL nueva, ¿vale? Pero por ejemplo, luego en un futuro, esta URL, que ya viene de una redirección, a lo mejor le vuelvo a cambiar algo y le vuelvo a hacer otra redirección. Entonces aquí ya tenemos una redirección, ya tenemos una cadena, mejor dicho. Tenemos dos redirecciones, lo cual es una cadena, porque la gente, cuando se meta en A, Google va a ver que hay una redirección a B y que la B tiene una dirección a la C, ¿vale? Entonces va a ser un poco lío. ¿Cómo se soluciona esto? Pues simplemente se soluciona poniendo directamente una dirección desde la A, de la inicial de la URL donde empezó todo, a la C, a la última. Eso es lo que se llama cadena de redirecciones. Si luego, por ejemplo, hay un bucle, significa que a lo mejor tengo una redirección de la URL A a la URL B, que es una redirección normal, pero que luego también tengo una redirección hecha de la B a la A, y entonces pues rebota. En plan, se va de una a otra, de una a otra. Y entonces eso es un bucle. Hay que tener mucho cuidado con las redirecciones, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, qué hacer con la redirección antigua, porque también hay gente que le pone una solicitud de eliminada de retirada URL, o hay gente que la deja, porque si ya una URL que tiene muchas visitas la deja para que no pierda el posicionamiento. Todo esto es verdad que me gustaría hablarlo en un futuro, cuando ya terminamos todos los errores del Search Console. Voy a hablar de esto detenidamente y qué es lo que tenéis que hacer cuando cambias una URL, qué mejor hacerlo de la mejor, o sea, qué manera hacerla de la mejor manera, qué método hay que hacer y qué hay que hacer con la antigua URL, con esta URL antigua, qué hay que hacer con ella. ¿Se elimina? ¿No se elimina? ¿Tiene visitas? ¿No tiene visitas? ¿La eliminamos de la SER para que ya, como quien dice, no Google la olvide y tenga en cuenta esta? Y luego también el plazo, porque también hay un plazo de cuando Google vea que siempre se mete en esta URL y que ya hay una URL a la B, tarde o temprano olvidará esta URL, porque ¿para qué se va a meter en esta URL existiendo esta, habiendo una redirección a la B? Pues entonces tarde o temprano va a olvidar esta y al final se va a quedar con esta. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues eso es lo que hablaré en un vídeo futuro de redirecciones, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de errores de redirección, que yo tengo también 0 y simplemente significa lo que he comentado o lo que pone aquí, que hay un bucle, hay una redirección demasiado larga, una cadena, una longitud máxima de URL, que a lo mejor, como quien dice, es muy larga la URL, como está viendo, o hay una cadena, mejor dicho, de redirección muy larga, pero que eso, que tengáis en cuenta que siempre que queramos hacer una redirección de una A a una B, luego la B, no, evidentemente no la hagamos a la A, porque para eso eliminamos esta redirección y ya está, y que la A se quede en esa A, en esa URL, y que luego la cadena de redirecciones, si hacemos una, pues que al final nos ahorremos este paso, que si tenemos de la A a la B y de la B a la C, mejor dicho, pues que hagamos una redirección de la A hasta la C. Esto hay que tener mucho cuidado. Yo me he encontrado con problemillas de estos en diferentes clientes y al final se soluciona pues haciendo una limpieza de redirecciones, y que luego también recomiendo que si hacemos una redirección desde la A hasta la B, en tu página web, si por ejemplo tenéis una página de servicios y esta URL es, por ejemplo, mis servicios, ¿vale? Que luego veáis o estudiéis con Screaming Frog sobre todo, si hay alguna URL donde, o sea, hay algún apartado de tu página web donde tiene esta URL. ¿Por qué? Porque sería lo suyo quitarla y ponerla nueva, para que al final en tu página web no quede ningún rastro de esta URL antigua. Ninguno, porque si tú haces una URL desde la A hasta la B, si haces una redirección, perdón, si haces una 301 de la A hasta la B,
es simplemente porque este contenido ya es obsoleto o simplemente has cambiado el método de la URL. Y ya está, has cambiado un slash o la has llamado de otra forma a la URL. Pero al final te quedas con la B. Pues luego tienes que conseguir, estudiando con Screaming Frog, que te haga un análisis completo y donde veas que sale esta URL, que Screaming Frog te lo pone en el apartado de enlaces internos, abajo, pinchando la URL, pues cambiar esa URL en todos los sitios que la tienes en tu página web, esa URL la cambias por esta y ya pones la nueva. Y tarde o temprano, cuando Google vea que tu URL inicial no existe por ningún lado, al final se va a quedar con esta. Y esta existirá en la SERP, en los resultados de Google, si es que en su momento la posicionaste, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, pero que normalmente no es tan complicado solucionar este error, el de error de redirección. Simplemente que evitemos las cadenas tan largas, que evitemos el bucle de redirecciones y que cuando hagamos una redirección, la antigua URL no quede ni rastro en tu página web. Que si queda rastro en un anchorte de un enlace, de una imagen, lo que sea, pues simplemente que vayas a ese apartado, a esa zona y le pongas la nueva, que no quede rastro de la antigua. Y así se soluciona este error de redirección de los típicos errores o avisos que tiene Google Search Console.